Dice en la Biblia lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dijo Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por pasajes como estos, porque nos llevan y nos conducen a reflexionar y a considerar con seriedad y con responsabilidad actitudes que debemos tener, pero principalmente enfocarnos en el gran amor y tu gracia, Señor, inmerecedora, con la cual tú has tenido a bien perdonarnos todos nuestros pecados, con la cual tú has actuado en favor nuestro, no reprochándonos nada de lo que nosotros en nuestra vida pasada te ofendimos. Te damos gracias porque tu amor, tu misericordia es enorme y grande, Señor, y no nos reprochas nada de lo que nosotros hemos hecho en contra tuya. Comprender la verdad eterna del perdón de Dios y la naturaleza de Dios al ser un Dios perdonador. Te ruego que bendigas estos minutos que nos restan, Señor, que tenemos para la predicación. Te lo suplico en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Pasajes como estos, hermanos, que ya hemos estudiado ahora sí en la escuela dominical, en las parábolas, nos llevan a concluir, hermanos, que tenemos un Dios muy grande, que tenemos un Dios perdonador, que tenemos un Dios que es el único Dios verdadero, aunque los hombres han creado muchos dioses o muchas divinidades o deidades, sabemos que solamente hay un solo Dios. Y ese único y solo Dios es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador. Por la gracia de Dios, usted y yo permanecemos de pie, porque muchas han sido sus misericordias, dijo el profeta Jeremías, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 y 22. Que nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Su fidelidad por su lealtad y por su actitud misericordia de Dios para con nosotros, es que estamos disfrutando, hermanos, de lo que tenemos y no estamos condenados en el infierno, porque Dios nos ha perdonado, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Para que un cristiano pueda tener un avance en su vida cristiana, para que el creyente pueda crecer en su relación con Dios, es necesario que recuerde o que recordemos que hemos sido perdonados por un gran Dios misericordioso. El cristiano no podremos crecer ni avanzar en nuestra fe y no podremos
tener un concepto más alto de nuestro Dios día tras día si no recordamos constantemente que hemos sido por nuestro Dios. Y la parábola que acabamos de leer para el comienzo de la predicación es un relato, hermanos, bíblico real. El Señor Jesucristo lo narró, lo enseñó, lo predicó. La gente se sentó porque quería escuchar y el Señor Jesucristo dijo, les voy a hablar del perdón, porque Pedro vino y propició que esa enseñanza les fuese dada a los discípulos. Entonces se le acercó Pedro y dijo, porque el Señor Jesucristo, previo a la pregunta de Pedro, ya había hablado del perdón. Por ejemplo, el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, es decir, ve y hácelo saber que te dañó, que te ofendió, estando tú y él solos, es decir, para que arregles cuentas y se pidan perdón, o pida perdón quien deba pedir perdón. Entonces, Pedro no le quedó muy claro la enseñanza, y dice el hermano Mateo que se acercó Pedro y dijo, Señor, entonces está claro, lo que me queda claro es que debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí. Pero dice que peca. La palabra pecar ahí no es una ofensa, es algo más ofensa, es realmente un pecado, no solamente un sentimiento, un mal sentimiento o un rencor o un malentendido. No se refiere a eso, se refiere a un pecado. Si tu hermano peca, es decir, si es una ofensa, si es un malentendido, Salomón dijo, hónrales al hombre pasar por alto la ofensa. Cristo está hablando aquí de verdaderas situaciones en las cuales requiera que yo vaya y le diga al hermano, lo que hiciste me ofendió, me lastimó, y más que me lastimó, pecaste en contra de mi dignidad como cristiano, como varón, como mujer, como persona, y es arreglar ese asunto. Y Pedro dijo, Señor, me quedó muy claro, clarísimo, que yo tengo que aprender a perdonar, o que me tienen que perdonar mis pecados. Pero el asunto es otro. Pedro siempre viendo por otro lado, ¿no? Pedro siempre muy avanzado, muy adelantado en algunos aspectos. Y le dijo, Señor, está bien, la enseñanza esa que dijiste, que si mi hermano peca y todo ello, está bien, hay que aprender a perdonarnos y a perdonar. Pero el asunto es, porque somos pecadores, tenemos naturaleza pecadora y nuestra vida por el pecado. Entonces, yo en mi vida no solamente voy a llegar a pecar o a ofender a mi prójimo o a mi hermano una vez, o no me van a ofender a mí una sola vez en la vida y con perdonarle ya se acabó. No, esa es la constante del ser humano. Entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces entonces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahora ya hemos explicado un poquito esta conversación de Pedro. Pedro dijo hasta 7. Los rabinos en aquel entonces decían, debes de perdonar a quien te ofende hasta 3 veces, como si se le hiciera el favor, ¿verdad? Al ofensor. Hasta 3 veces. Y ya es mucho de tu parte que lo hayas perdonado 3 veces. Pero entonces llegó Pedro, hermanos, y él se fue mucho más allá del 50%, ¿verdad? O del 100%. Pedro le dijo al Señor, Señor, no le voy a decir que si 3, le voy a decir que hasta 7 veces. Entonces, si mi hermano peca contra mí, lo debo perdonar, está bien, pero hasta 7 veces. Entonces Jesús le dijo, bueno, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí, hermanos, es donde el Señor entonces presentó la parábola y la enseñanza acerca del perdón de Dios y del perdón de unos a otros. Pero la parábola en sí está hablando del perdón que hemos recibido de parte de Dios. Nosotros, hermanos, estamos endeudados con nuestro Dios. ¿Se acuerdan que el pasaje, según cuando estudiamos en la escuela dominical, este relato, que la deuda que tenía este hombre era impagable? Ni viviendo mil años podría pagarle lo que le debía, pero su compañero que le debía, tenía una pequeña deuda, pues era irrisoria la comparación. El asunto es el punto número 1. Si tu amo te perdonó una deuda que tú no le podías pagar, ¿por qué no pudiste perdonar a tu hermano?
Y en ese caso, hermanos, nos encontramos usted y yo. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Cuando usted y yo ahora en Cristo, ahora en la vida cristiana, nos damos cuenta y conscientemente reaccionamos a que hemos cometido algún improperio en contra de la santidad de Dios, que hemos errado al blanco, que no hemos cumplido con la perfecta voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios que nosotros habla a nuestro espíritu y nos redarguye de pecado. Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Dice, ustedes no pueden hacerlo porque no es el Espíritu Santo, les dijo a los fariseos. Esa es la labor de las muchas labores del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Él nos redarguye, es decir, Él nos señala lo que hemos hecho mal para que en confesión, en reconocimiento y en perdón al Señor vayamos, en oración quiero decir, vayamos rogando, implorando nuestra confesión a Dios para que Dios nos perdone. Y Dios nos perdona, hermanos. Dios nos ha perdonado todos los pecados, toda nuestra vida pasada, toda nuestra naturaleza, hermanos, que tenemos pecadora. Dios la pasa por alto ahora en Cristo y gloria al Señor, porque esa naturaleza no la solicitamos nosotros, esa nos la trajo Adán. Gracias al pecado de Adán, pues todos ya nacemos con naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecadora es lo que nos hace pecar. Dice Dios, pero yo te puedo perdonar si tu pecado, te arrepientes, lo confiesas, yo te perdono. Gloria al Señor, hermano. Hemos sido perdonados, ligados por la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿en base a qué Dios nos perdona? Bueno, pues que Él es Dios, bueno, que Él es Dios, pero ¿qué considera Dios o qué debemos de entender nosotros que Dios considera o pone frente a nosotros para Él decir, mira, tú ya te tus pecados, esa falta, ese pecado, esa intensidad con lo que tú lo cometiste, erraste al blanco, para que reaccionara y mi espíritu te hizo reaccionar, te redarguyó, así que ahora tú estás arrepentido, has reconocido tu mal, en arrepentimiento estás confesando tu pecado, yo te voy a perdonar, dice Dios. Es curioso, pero no vemos en la Biblia, hermanos, que a Dios hay que pedirle que nos perdone. La Biblia dice que hay que confesarnos a Dios y al confesarnos a Dios, la palabra de Dios dice que vamos a recibir el perdón de Dios, ¿se da cuenta? Si confesamos nuestros pecados, no dice la Biblia, si le pides perdón a Dios, dice si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice Juan, pídele perdón, dice Dios, dice Juan, confiésate. Porque cuando Dios ve nuestro corazón arrepentido, contrito, humillado y confesándonos ante Dios, Dios dice, está bien, yo veo que tú estás pensando y diciendo lo mismo que yo de la falta que has cometido. Eso me hace reconociendo que hiciste mal. Yo te voy a perdonar. No necesitas pedirme perdón. Yo te perdono en base a tu actitud con la cual te estás acercando de confesión. Número uno, ¿cuál es el primer? No en orden de importancia, pero vamos a ver ya una oración. Uno de los fundamentos por los cuales Dios perdona, hermanos, Dios otorga su perdón a nosotros los pecadores arrepentidos. Número uno, nos dice la palabra de Dios en el Salmo número 86:5, Salmos 86:5, las siguientes palabras, Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y eres perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El salmista estaba invocando el nombre de Dios y estoy en el Salmo número 86, versículo 5. Y el salmista le está clamando a Dios en su oración. En este caso, David escribió esa oración con la cual se acercó a Dios y reconoció el salmista a Dios, que Dios era un Dios bueno y que era un Dios perdonador. Esto nos hace pensar, hermanos, que la naturaleza divina, es decir, la naturaleza de Dios es naturaleza perdonadora. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha perdonado
y ya no nos va a reprochar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros yerros, nuestros pecados, quiero decirlo en las letras correctas, con la palabra correcta, bueno, por la naturaleza de Dios, porque Dios es perdonador. La misma naturaleza divina hace que Dios nos perdone cuando nosotros nos allegamos a Él en confesión y en arrepentimiento. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Amén, hermanos. Una de las razones por las cuales los judíos legalistas en el tiempo de Jesús aquí en su ministerio terrenal fue que él perdonaba pecados. ¿Recuerdan las historias? Hey, ¿por qué dices tú que vas a perdonar pecados y que les perdonaste sus pecados? ¿Qué es más fácil? ¿Se acuerdan cuando levantó a un paralítico? A ti te digo, levanta, toma tu lecho y anda, y tus pecados fueron perdonados. Y si ¿quién es tú para perdonar pecados? Pues que es más fácil decir, levántate, tus pecados te son perdonados, o otra cosa. Y él, como era Dios, pues más fácil cualquier cosa, llevar a cabo cualquier acción, porque Él es Dios. Y en muchas ocasiones el pueblo quería matarlo, quería apedrearlo. ¿Por qué? Porque Él perdonaba pecados. Porque solamente la naturaleza divina es aquella que puede perdonar. Ningún hombre puede perdonar. Ningún hombre puede olvidar. Solamente Dios, por su propia naturaleza. El salmista lo reconoció en el Salmo número 130. Salmos número 130, versículos 3 y versículo 4. Salmos 103 y 4. Dice la Biblia, Jehová, dijo el salmista en el 130, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermano, mire, tenemos un Dios vivo, amén. Tenemos un Dios perdonador, un Dios en el cual es misericordioso y Él es bueno, dijo David. ¿Y quién puede mantenerse ante una divinidad? Permítame la expresión, viva. Estoy contrastando la imagen de Dios, hermanos, con imágenes visibles, hechos de material, de yeso, incluso de oro, de barro. Un trozo de piedra, dice la Biblia. Hay quienes toman un trozo de piedra, un trozo de tronco, le dan forma con buril, ¿verdad? Y luego le ponen una imagen de alguna persona o de alguna imaginación, algún imaginativo, y luego lo ponen ahí y le dicen, estos son nuestros dioses. No tienen vida, son inorgánicos, son inertes. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios perdonador. ¿Cómo una piedra perdonar a una persona? ¿Cómo un trozo de materia o de material puede tener sensibilidad, perdonar pecados a una persona? Es ilógico, es irrazonable que alguien superior a nosotros, con las cualidades que tiene nuestro Dios, el único Dios verdadero, su naturaleza es ser un Dios perdonador. David dijo, Señor, tú eres bueno y tú eres perdonador. Gloria al Señor, que en Él hemos sido perdonados, queridos hermanos. ¿Cuál es uno de los tantos fundamentos por los cuales Dios perdona? Bueno, no solamente la naturaleza divina, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios nos perdona. Si vamos ahora a Lucas capítulo 7, versículo 41. Lucas capítulo 7, verso 41. Dice las siguientes palabras, el relato. Lucas 7, 41. Dice, un acreedor, dijo Cristo, tenía dos deudores. Haciendo una comparación entre Dios, el perdón de Dios y la gracia de Dios para perdonar. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía sencillamente 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, aquel acreedor perdonó ¿a quién? ¿Al que le debía menos? No, a los dos, a ambos. Luego viene la pregunta del Señor Jesucristo. Di pues, ¿cuál de ellos? Luego brincamos al versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel deudor que le debía 500 denarios, pues va a estar mayormente agradecido y le amará más a su patrón porque tenía una deuda mayor, pero aquel que se le perdonaron 50 denarios, que no fue mucho, digo, pues qué bueno, 50, qué bueno.
Ahora, está hablando, hermano, pero el acreedor, es decir, el amo, vamos a decirlo así, perdonó a ambos. Pudo haber perdonado al que le debía menos. Dijo, pues bueno, de 50 no pasa nada, mejor que me pague el de 500. Pero por pura gracia. Dios actuó de esa manera, hermanos, por pura gracia, igual. ¿En base a qué Dios perdona, hermanos? Dios perdona en base a su gracia. Esa es una base, es un fundamento del perdón de Dios. Su naturaleza, porque Él es perdonador. Su gracia. Gracia es recibir algo que no merecemos. Es un regalo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el miércoles? Gracia es el don de Dios, es por gracia. Y algo de gracia es algo que se da especialmente en favor de uno mayor que nosotros sin merecerlo. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios, porque Él nos salvó y Él nos ha perdonado, no porque nosotros hayamos competido con el resto de los seres humanos y salimos vencedores a los demás porque teníamos mayores cualidades. No es eso, porque Dios no se fija en las cualidades de una persona o en sus habilidades o en su educación o en su cultura o en su color de piel. Dios nota el corazón arrepentido, humillado y contrito que se acerca a Él en espíritu y en verdad, para entonces otorgarle su venia y otorgarle su perdón. Por gracia hemos sido perdonados. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos recuerda también el escritor de esta epístola, Hebreos 9, 22, las siguientes palabras. Hebreos 9, 22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley, con la sangre de los corderos. ¿Se acuerdan de los sacrificios? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, y tardáramos mucho en explicar todo el pasaje, pero lo que está diciendo aquí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Cristo muriera, hermanos, y la muerte de Jesucristo fuese un tipo de muerte que su sangre saliera de su cuerpo, fuese derramada. Dios permitió que lo mataran y lo crucificaran, porque de esa manera Él derramó su sangre preciosa en la cruz. ¿En base a qué Dios perdona, hermanos? Al derramamiento de la sangre de Cristo, su Hijo. Uno de los fundamentos del perdón de Dios, por el cual usted y yo lo hemos obtenido, es gracias a la naturaleza de Dios, es gracias a la gracia de Dios sobre usted y sobre mi vida, pero también es gracias al derramamiento de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Era necesario que se derramase la sangre del Cristo resucitado. Romanos capítulo 3, versículo 25, el apóstol Pablo, dice lo siguiente. Romanos 3, 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Efesios capítulo 1, versículo 7, más adelantito, Efesios 1, 7, nos recuerda la escritura las palabras siguientes. Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si damos unas páginas más adelantito a Colosenses capítulo 1, versículo 14, Colosenses 1, 14, en quien tenemos redención por su sangre, dijo Pablo, el perdón de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis 1, 5, ahora encontramos estos versículos por Juan el apóstol. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, o perdonó nuestros pecados con su sangre. Hermanos, no es cosa ligera el hecho de haber aceptado a Cristo o de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. No es cosa ligera, hermanos. Es un acto que fue considerado en muy estima por el Padre,
¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue con Juan para que lo bautizara Juan a Cristo, al Hijo de Dios, para identificarse con el pueblo judío? Y cuando Juan lo levantó del agua, de haberlo zambullido, sumergido, lo levantó. Y dice que se abrieron los cielos, fueron abiertos. Y se oyó una voz que decía, y fue la voz del Padre, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que Dios el Padre, hermanos, tomó complacencia en la vida de su Hijo Jesucristo, en su sacrificio cruel y vil que hizo por nosotros, claro, y su resurrección posterior para el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, Primera de Juan 1, 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor, amados hermanos, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, porque la naturaleza de Dios así lo ha requerido, por la gracia de Dios, por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. En Colosenses, una vez más, vayamos al pasaje leído ya, Colosenses capítulo 1, versículo 14, nos dice la Biblia las siguientes palabras. Colosenses 1:14 dice así: en quien tenemos, hablando de Jesucristo, redención, el rescate, la compra, la liberación, por su sangre, el perdón de los pecados. Dios perdona al pecador, hermanos, ¿en base a qué? ¿Bajo qué principio? Bueno, bajo el principio de la muerte de Cristo. Alguien debía de morir, ¿no es cierto, hermanos? Esa era la demanda de Dios. El pecado tiene una consecuencia. El alma que pecare, esa morirá. Arrepiéntanse, era la predicación del profeta. Arrepiéntanse o van a perecer. Así que el alma que peca debe estar separada de Dios, condenada, porque esa es la paga del pecado. El apóstol Pablo lo declaró en Romanos capítulo 3 y dijo, porque la paga del pecadores debimos haber pagado el resultado de nuestra vida o naturaleza más bien pecaminosa, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La muerte vicaria o sustituta del Hijo de Dios nos puede otorgar el perdón de los pecados. Y digo que nos puede porque Él ha muerto por usted y por mí y por toda la persona en todo el planeta, pero no se aplicará el perdón de Dios, al menos que la persona se arrepienta y reconozca su pecado y los confiese. Entonces el perdón del Señor Jesucristo se aplica a su vida. ¿Bajo qué principio, bajo qué base Dios perdona? Bajo la muerte de Cristo. La muerte del Señor, hermanos, vino a satisfacer las demandas de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32 dice la Biblia. Efesios 4:32. No es este. Efesios 4:32. Aquí está, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, dice, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió por nosotros. Sin la muerte de Jesucristo, hermanos, no habría perdón de pecados. ¿Bajo qué principio Dios perdona a aquel pecador que se arrepiente y va a Él en confesión? Bueno, Dios le perdona. No solamente porque la naturaleza de Dios es perdonadora, por la gracia de Dios, por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, su Hijo, por la muerte de Cristo, Dios perdona al pecador arrepentido también cuando Dios ve justamente, hermanos, arrepentimiento en el hombre. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38, dice la Biblia, Pedro se levantó en su predicación, estaba predicando y entonces le preguntaron las personas, ¿qué haremos entonces para ser salvos? Y Pedro les contestó, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Déjenme explicar este versículo, hermanos, para no malentenderlo como lo podemos suponer.
a simple lectura. Pedro les dijo a aquellos que dijeron, bueno, ya nos presentaste la salvación, el mensaje de la salvación, y ahora, pues, ¿cómo lo hacemos? Dice el versículo 37, ¿qué haremos ahora? Estaban compungidos. El Espíritu de Dios que ya había venido sobre ellos en esas horas previas a la predicación. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder ser salvos? Pedro les dijo, entonces, tienen que arrepentirse bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, lo que Pedro estaba diciendo no era lo contrario a lo que Cristo les enseñó. Cristo enseñó que la salvación estaba a través del Hijo del Hombre y no a través del bautismo. Así que lo que estaba tratando de decir Pedro aquí, hermanos, cuando dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, más bien ahí sería por causa del perdón de los pecados. Es decir, existe una manera de que Dios te perdone y a causa de esa actitud de Dios perdonadora para contigo, entonces tienes que arrepentirte y posteriormente te tienes que bautizar. Pero el bautismo no es lo que quita los pecados, es el arrepentimiento. Es lo que está diciendo Pedro, bautices, arrepiéntanse cada uno de ustedes para que sean perdonados sus pecados y entonces bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. Ahora, están un juego de frases aquí, ¿verdad? Y tendremos que acomodarlas respecto y colocarlas en el correcto orden de acuerdo al contexto general de la palabra de Dios. Lo que les está diciendo Pedro aquí, hermanos, finalmente a los hermanos, es que sus pecados serían perdonados no por el bautismo, sino a causa del perdón de los pecados, si ellos querían recibir el perdón de sus maldades de parte de Dios, entonces ellos tendrían que arrepentirse de sus pecados. Y una vez que se arrepintieran, tendrían que bautizarse. Cabe recordar, hermanos amados, que en aquellos tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos apostólicos, es muy difícil de hoy. Lo que sucedía era que cuando ellos hablaban del mensaje de salvación a una persona inconversa, inmediatamente la bautizaban, le hablaban del mensaje de salvación e inmediatamente quiere recibir a Cristo, ok, tienes que recibir a Cristo y tienes que bautizarte también, pero no para la salvación, sino como resultado de que ya eran salvos. Por eso hay un pasaje de Marcos, cuando Marcos termina en el capítulo 16, donde hace alusión a la gran comisión, donde Cristo dijo en Mateo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enséñenles todas estas cosas. La gran comisión la redactó y la escribió Marcos, para no equivocarme, la escribió de una manera diferente, pero aclaró cuando dice que debían de creer y bautizarse. Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se da cuenta, hermano? El acto de la salvación y el bautismo, los primeros cristianos lo miraban como un solo acto, pero ellos entendían de que el bautismo no era para salvación, era el resultado de haber creído, porque continúa diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí la segunda parte le está restando el valor salvífico al bautismo. Sencillamente es un acto de obediencia como siempre ha sido. Así que si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo, hermanos, cuando le habláramos de Cristo, el mensaje de salvación a una persona, le hablaríamos, cree en el Señor, quieres aceptar a Cristo, tienes que aceptar a Cristo para que seas salvo y tienes que ser bautizado también, inmediatamente. Haríamos eso. Pero en el entendido de que la salvación no lo llevaría a Cristo, sino el acto de creer en Jesucristo, pero que tendría que bautizarse inmediatamente como un acto de obediencia y resultado de haber creído en Cristo, pero él iba a salvar. Esa mentalidad era la que tenía Pedro ahí, era lo que ellos estaban enseñando. Por eso, a simple lectura podemos entender lo que no es en este versículo, pero lo que sí es, hermanos, que está diciendo Pedro aquí, es que Dios perdona los pecados en base al arrepentimiento. Arrepentíos por causa del perdón de los pecados. Es decir, ¿quieres recibir el perdón de Dios de tus maldades? Tienes que arrepentirte de ellos. Dios no perdona pecados a nadie, amados hermanos, si no hay un arrepentimiento de por medio. Y usted y yo sabemos y entendemos lo que en la Biblia significa arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de mente. Por lo tanto, cambio de acción.
Cuando Dios perdona, hermanos, Dios ve el corazón. No solamente Dios perdona, porque la naturaleza de Dios es perdonadora. Dios perdona en base a su gracia, al derramamiento de su Hijo Jesucristo, en base a la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero Dios también ve el corazón del hombre, si se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Dios perdona pecados, pero Dios nunca perdona a alguien que llega a Él sin arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Cuando usted y yo, hermanos, aceptamos a Cristo, usted y yo llegamos arrepentidos a la cruz de Cristo, ¿sí o no? Mire, este concepto de arrepentimiento quizás no sea muy entendido, por ejemplo, por los niños. Los niños se les habla de Cristo, les hablamos de Cristo a los niños. A los infantes les presentamos colores, ¿verdad? Del cielo, el color rojo, la sangre de Cristo, el color verde del crecimiento, el color negro del pecado. Y les hablamos, ¿verdad? Este color representa esto y este otro. Y le decimos, ¿verdad? Y les decimos, tienes que arrepentirte y creer en Cristo y haz una oración. Pero normal, es algo normal o natural, quiero decirlo así, que cuando un niño recibe a Cristo a muy temprana edad, cuando pasan 5, 6, 7 años posteriormente, vuelve a hacer una decisión o confirma su decisión más bien de aceptar la oración. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando está más grandecito, ya puede entender un poquito más ese concepto de arrepentimiento. Y es natural que los niños a veces tengan que aceptar a Cristo 2, 3 veces conforme pasa el tiempo, porque quizás no entendieron lo que era arrepentimiento. Pero ya como adultos, hermanos, entendemos que es un cambio de mentalidad. Decirle, Dios, perdóname, estoy viviendo lejos de ti. Mi naturaleza me lleva al infierno. Mis pecados me llevan directamente a la condenación. Y hoy me he dado cuenta de que por mi propia naturaleza, mis propios medios, mis esfuerzos, yo voy a continuar yendo en ese mismo camino a la condenación. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar y porque resucitó y ascendió al cielo. Para preparar mi lugar para que donde Él esté, yo esté. Así que creo en tu Hijo Jesucristo y le creo de todo corazón que Él es mi Salvador. Y le abrimos la puerta de nuestro corazón en confesión y en arrepentimiento de todos nuestros pecados. Entonces Dios dice, yo veo tu corazón. Yo veo tu actitud interna. Y no solamente mi naturaleza, mi gracia, la obra de Cristo, su sangre derramada en la cruz y la muerte de mi Hijo en la cruz es suficiente. Pero si yo no veo arrepentimiento, pero en ti lo estoy viendo, dice Dios. Y Dios lo perdona. Y así fue como Dios nos perdonó, hermano, en base a nuestro arrepentimiento. Y termino. Hechos 10:43, y aquí ya voy a terminar. Hechos 10:43. Dice en la Biblia lo siguiente, Hechos 10:43. Un principio más por el cual Dios perdona al pecador arrepentido. Nos dice la Biblia, Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su sangre. Hay un testimonio de la palabra de Dios y de todos los profetas, dice la Escritura, que todos los que crean en él recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Creer. No solamente es arrepentirse, hermanos, es tener fe en Cristo. Para que un pecador pueda recibir el perdón de sus pecados de parte de Dios, necesita, número 1, arrepentirse, y 2, creer, tener fe. Tener fe. Es una obra, hermanos, de Dios. El perdón es una obra de naturaleza divina, pero Dios ve la actitud del corazón de una persona. No, Dios no dice, está bien. Un día una persona llegó y me dice, yo le dije, mire, la Biblia dice, y yo le digo en el nombre del Señor, hermano, le digo, esta situación está así, y eso me lastimó, eso me ofendió. ¿Y qué quiere que le pida perdón? Le digo, no, nomás le estoy diciendo, porque la Biblia dice que yo tengo que avisarle y decirle, hacerle saber. Le digo, ya la reacción de usted está, yo no estoy diciendo que me pida perdón. Si usted quiere hacerlo, está bien. Yo, de hecho, ya le perdoné. La Biblia dice que hay que pasar por alto la ofensa. Yo a mí nomás le estoy haciendo saber lo que hizo mal, lo que hizo incorrecto, pero yo ya le perdoné. Bueno, perdóname pues. Con esa actitud no podemos llegar a Dios. A eso me refiero, ¿verdad? Bueno, aquí estoy, Dios, perdóname. Gracias porque tu hijo murió por mí y aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? No, pues no. Dios dice, Dios, no, pues primero humíllate y te voy a humillar y te voy a hacer que toques fondo primero para que aprendas a acercarte al Dios que perdona los pecados. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, hermano, no llegamos con esa actitud, ¿verdad que no?
llegamos contritos y humillados. Señor, aquí estoy. Yo no puedo hacer nada para no irme al infierno. Solamente la sangre de tu Hijo me puede lavar y me puede perdonar. La aplico a mi vida. Perdóname, Señor, en arrepentimiento. Ayúdame a no volver a caer en estos pecados. Cambia mi vida. Dame una nueva naturaleza. Hazme una nueva creación y en tu nombre te ruego que entres a mi vida. Bueno, y esa fue cuando convertimos a Cristo. Y después, hermanos, ya en la vida cristiana, pues entonces vamos en arrepentimiento a Dios, confesando nuestros pecados y Dios nos perdona. Con esa certeza de que Dios es un Dios perdonador porque su naturaleza es así. Dios es un Dios perdonador. La gracia de Dios le mueve a perdonarnos. La sangre de Cristo que derramó en la cruz por nosotros es suficiente para perdonarnos. Toda vez de que nos convertimos a Cristo, vamos a continuar pecando. Pero gloria al Señor que tenemos ese recurso de la confesión y tenemos la seguridad de que vamos con la actitud correcta y Dios nos perdona. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie para finalizar.